Tengo hambre de ti, de tu palabra, y quién mejor que nos pueda alimentar que el Señor esta tarde. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, orando siempre por nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros mentores, como se nos ha enseñado, iglesia, dando gracias al Señor por nuestros hogares, por nuestra iglesia y cuidando de ella, siendo fieles al Señor. Vamos a la palabra del Señor, a primera epístola general de Juan, primera de Juan, capítulo 1, allá casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, de tu corazón, Señor, al corazón de tu siervo y al corazón de tu iglesia. Edifícanos, Señor, con esta porción. Háblanos a nuestra vida. Transfórmanos, santifícanos, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Señor Jesús. Oramos por los niños, oramos por los ancianos, por tu iglesia, Señor, por nuestros pastores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Qué bueno es recibir una carta, y qué bueno recibirla cuando esta está bien redactada, porque muchas veces cuando recibimos una carta de un ser que ya tenía, un ser querido que tenía bastante tiempo de no comunicarse con nosotros, hoy las cartas están en desuso, ¿verdad? Hoy ya nadie se detiene un poco a escribir, pero qué bueno es recordarnos de algún familiar, algún ser querido, que teníamos tiempo de no comunicarnos con él, y ya cuando lo volvemos a ver, nos reencontramos, esta persona igual que nosotros, con el tiempo va más joven. Vamos más jóvenes, ¿verdad? Cada vez nos ponemos más tronadores, me dijo alguien por ahí. Y es cierto, todo le truena a uno. Con el tiempo todo nos truena. Pero bueno, eso ya es consecuencia del pecado, ¿verdad? Y en el Génesis. Pero qué bueno es recibir una carta de ese ser querido y que nos empezamos a recordar de aquellos eventos en la vida que nos marcaron. Cuando estábamos en el bachillerato, aquellos compañeros, amigos, que hicimos algunas travesuras por ahí, hicimos algunos de nuestros relajos por ahí en el bachillerato y nos recordamos, y a veces hay algunas reuniones, ¿verdad?, con compañeros de esa época, de ese tiempo, y hablamos de la música, hablábamos de compañeros que algunos ya no están, algunos por voluntad del Padre, pues algo ocurrió con ellos y ya no los tenemos presentes, pero alguno de ellos sí está. Y generalmente aquel que era el relajo, aquel que era el malía, ¿verdad?, en el aula, en estos lugares o en el trabajo, se mantiene en la iglesia, se congrega, está sirviendo, y cuando uno le dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? Fíjate que conocí del Señor, y uno se sorprende. Bueno, yo también, le dice, conozco ahora del Señor, y empezamos a dialogar con esa persona. Llega el momento que nos sentamos y empezamos a hablar de aquellos eventos ocurridos. Qué bueno es recibir un mensaje de aliento o una carta de bendición. Y este día, esta tarde, el Señor nos manda una carta preciosa a cada uno de vosotros, en primera de Juan. En este tiempo, Juan, el discípulo amado del Señor, el amado del Señor, aquel que se recostó en el pecho del Señor en la Santa Cena. De este Juan estamos hablando, del Evangelio de San Juan, que fue escrito por él. Mire qué bello, ya un hombre ya de avanzada edad,
escribiendo todavía a una iglesia en el Asia. En aquel tiempo, en el año 90-95, después de la venida de Cristo. 90-95 años aproximadamente después. Y escribe una carta a la iglesia en Asia. ¿Por qué escribir una carta 90-95 años después? Y lo encontramos en la lectura bíblica que más adelante vamos a ir viendo con detalle. Y la preocupación de Juan en ese momento era que en la iglesia se estaba involucrando, se estaban escuchando falsas doctrinas. Se habían metido maestros, se habían metido pastores, falsos maestros, falsos cristos. El anticristo no es solo aquella gran figura de la bestia que habla Apocalipsis, sino hay también anticristos. Anticristos contrarios a la predicación del Señor, contrarios a que el mensaje se lleve a cabo. Mis hermanos que ganan almas, siempre hay un obstáculo, ¿verdad?, que enfrentar. Siempre el enemigo quiere poner una cascarita por ahí para que no vayamos a evangelizar. Y cuando se hace la invitación, ¿verdad?, el pastor o algún hermano, vamos a ganar almas, muchas veces uno dice, híjole, es la hora del almuerzo, ¿verdad? Es la hora que ya vamos a reunirnos con la familia, a comer algo. Y si en el desierto Israel recibió pan caído del cielo, ¿cuánto creen que vamos a recibir nosotros? Si le creemos a Él. En el desierto recibiste verdaderamente el pan caído del cielo. Y Jesucristo se levanta en la sinagoga enseñando y dice, yo soy el pan que viene del cielo. Y hoy en día hay muchos falsos maestros, falsas enseñanzas en muchas iglesias, donde se está metiendo el pensamiento que a Jesucristo se llega por medio de la meditación. Cristianos gnósticos. Se escucha hasta qué está sucediendo, ¿verdad? Cristianos gnósticos. Venga con nosotros y reunámonos. Y vamos a filosofar, vamos a reunirnos, vamos a reflexionar la palabra, vamos a razonar la palabra del Señor, dicen estas personas, y le tocan la puerta ahí de su casa y le buscan, no se cansan, son impresionantes. Eso, señores, saber cómo es que hacen, y seguramente sus enseñanzas vienen dadas por Satanás, sin duda. Porque todo lo que está alejado de la sana doctrina, de la ortodoxia del Señor, de la palabra del Señor, viene de Satanás. Todo aquello que va en contra del mensaje divino. Y en este momento Juan estaba observando que muchos cristianos se estaban alejando por escuchar a falsos maestros. Se estaban alejando por el gnosticismo. Los romanos tenían sus dioses y hasta hoy hay símbolos en nuestros hogares de ese periodo. Los griegos también tenían sus dioses, habían levantado grandes templos, se reunían para discutir, para razonar. Al Señor no podemos venir razonándole, sino con fe. Cuando uno tiene fe en el Señor y en su palabra que está por sobre todas las cosas, dice el Salmo, recibimos la bendición del Padre. Se da cuenta que su hogar va cambiando para bendición, usted se está santificando. Y muchos quieren ser santificados de la noche a la mañana. Y eso no es así. La santificación también es progresiva. Hay una santificación inicial cuando usted recibió a Cristo en su corazón. Levante la mano quien ha recibido al Señor. Gloria a Dios por eso. Y donde le pregunten, ¿sos cristiano? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo fuimos alcanzados. Y nuestros familiares, aquellos que no conocen del Señor, se admiran muchas veces. ¿Y qué pasas haciendo todo el día ahí? Te va a pasar algo. Te va a suceder esto. Y la palabra del Señor nos muestra que nos da luz, nos da gozo. Y nuestro gozo será verdaderamente cumplido, pero en el Señor. En el mundo tendréis alegría. Aquellos que... Yo no, ¿verdad? Yo no escucho música así de los 80, nada que ver. Pero eso es pasajero, ¿verdad, hermanos?
La alegría es pasajera. De una música, de recordar con algún compañero, es pasajero. Pero las maravillas de Dios son eternas. El Señor es eterno y su iglesia es eterna. Y los pactos para Israel y para su iglesia se siguen cumpliendo. El propósito que el Señor empezó en su vida, con esa enfermedad, ese padecimiento, ese dolor, el Señor no tienta a nadie. El Señor prueba, manda la prueba. ¿Para qué? Para purificarnos, limpiarnos, dejarnos limpios. ¿Qué cuesta dejarse limpiar, verdad? Y no hablo de lo normal, de ir a bañarse todos los días, no, del cuidado, aseo personal, no. De dejarse limpiar el corazón más que todo, aquellas áreas de nuestro corazón que están dañadas por el enemigo, que están dañadas por alguna persona que fue instrumento de Satanás. Muchos nos enfocamos en el hermano, pero no, es Satanás quien quiere dividir, quiere separar. En su hogar no es su hijo, no es su hija, no es su esposa, es Satanás quien quiere dividir a través de poner una semilla. Y no de la palabra del Señor. Dice en Primera de Juan, en su versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Porque Juan se detiene y primera salutación que él hace, lo que hemos visto, lo que hemos oído, porque él presenció el momento de sanidad de muchas personas. Él vio, él fue testigo ocular las maravillas que el Señor, como él anduvo. Y los milagros que hizo eran reflejo de que el Padre estaba con él, de que el Padre lo había llenado de ese gozo total, de esa santificación total. Y hoy en día nosotros también somos santificados a través de la palabra del Señor, de ese acto de amor en la cruz del Calvario. Y ese gozo cumplido en nosotros se va perfeccionando de igual manera. Vamos dejando a un lado los vicios, vamos dejando a un lado ciertas cosas que al Señor le desagradan. Asistimos a la iglesia. ¿Para qué? Para adorarle a Él. Las alabanzas son para Él, iglesia. Es para Él. El propósito de Juan era enseñar a la iglesia de Asia, amémonos unos a otros y no olvidemos las verdades de Jesucristo. Cristo, poder y gloria. Cristo, Jesucristo, poder y gloria. El ungido de Dios, verdaderamente el ungido de Dios es poder y gloria. Cuando uno coloca la mirada en el hombre, creyendo que poniendo la mirada en el hombre vamos a ser salvos, o poniendo nuestra razón primero antes que la fe, colocando pensamiento gnóstico, sincretista. ¿Y qué es sincretismo? Es agarrar un poquito de esto, de aquello, un poquito de esta otra religión, de aquella secta, me voy alejando, y como dicen ahí, todos los caminos llevan a Roma. Aquel gran imperio, ¿verdad? Roma. Vasto su territorio, era impresionante, tenía tantos caminos, tantos consulados, y fue lo que lo llevó a la perdición. No pudo sostenerse. Sus enseñanzas eran heterodoxas, eran falsas. ¿A qué le suena heterodoxo? ¿Heteros? ¿A qué le suena? Falsas enseñanzas, mis amados hermanos. La iglesia del Señor debe prepararse no solo en oración, también en la lectura de la palabra del Señor y en aprender estas verdades bíblicas, en no olvidarnos del Señor. Y Juan nos escribe en el versículo 2, nos dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fue manifiesto en Jesucristo que el Padre estaba con Él, que la vida eterna estaba con Él. No tenían que buscar a otro hombre.
Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué vamos a andar buscando otros caminos y no los caminos del Señor? Vea cuántas bendiciones ha recibido, y no solo materiales, sino espirituales. El Señor es impresionante, nos ha dotado a cada uno de nosotros. De intelecto, sentimiento y voluntad. Y uno, para tener contacto con lo material, el Señor te da vista, te da tacto, para tener contacto con el mundo material. Pero para tener contacto espiritual es únicamente apartándose para el Señor. El mundo material es a través de nuestros sentidos, nuestra percepción. Pero mi hermano, todo lo que vemos se va a terminar. Pero lo que vemos con los ojos de la fe, eso es eterno. Si usted busca al Señor para obtener un milagro y después alejarse, no, mi hermano. El Señor tiene poder y puede sanarlo, puede sanarla. Pero el propósito del Señor es que nos mantengamos fiel en Él, fiel en su enseñanza. Como Juan dice por acá, en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Tiene gozo usted, mi hermano? Gloria a Dios por eso. ¿Tiene gozo, hermano? Gloria a Dios. Tenga gozo porque el Señor es el único que nos ha redimido, el único que nos pudo salvar, el único que nos ha rescatado, que nos va purificando, que va a sacar adelante tu vida, joven. El único. Hace poco yo tenía 13 años. Hoy ya tengo 30 y hasta ahí me voy a quedar. 30 y ya no voy a cumplir más. Estoy joven. Pero el tiempo va a seguir adelante. Pero la vida eterna no es finita. La vida eterna para salvación es con Cristo, mi hermano. Es con el Señor. Y las bendiciones que hoy tenemos es de cuidarla. Y su palabra es de atesorarla en nuestros corazones. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños? ¿Cuánto cuesta la sonrisa de nuestros niños el día de ahora? ¿Cuánto costó? No importa cuánto haya costado. La sonrisa de esos niños tocan nuestros corazones y a veces se nos acercan y son un mensaje de Dios para nuestra vida. Nuestros hijos son mensajes de Dios para nuestras vidas. Nos hablan. ¿Y vas a ir a la iglesia, mamá? No, hoy no. Papá, ¿vas a ir a la iglesia? No. Y es el niño, es la niña que está ahí insistiendo en venir a la casa del Señor. ¿Quién lo coloca ese don, esa virtud en el niño? Sino el Espíritu Santo que va obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y dice más adelante, en Juan, en esta carta dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tinieblas, dice más adelante. Entonces, ¿por qué vivir en tinieblas? ¿Por qué vivir nosotros en tinieblas si Él es luz? Y si vivimos en tiniebla, entonces no estamos en la luz, porque para estar en la luz, que es iluminación, es bendición de Dios, es seguridad en la palabra de Dios. Él es nuestra seguridad. Y si nosotros andamos en luz verdaderamente, hijitos míos, dice San Juan, es para la iglesia, es para el creyente, a que recordemos ese mensaje de salvación y vida eterna, que el único camino es Jesucristo. Usted no puede llegar a Jesucristo ni a Dios por medio de San Romero. Discúlpeme, no se puede. No podemos llegar al Padre por medio de un hombre, filosofando, razonando. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para llegar delante del Señor y hacerle tantas preguntas? Y Él nos dice, hijitos míos, no os engañéis a vosotros mismos. Si estás en luz, tus actos, tus obras, tu amor al prójimo lo demuestran. Si verdaderamente estamos en luz, ¿por qué va a haber tinieblas? ¿Cristianos que pecan? ¿Quién no ha cometido una falta este día? Levante la mano. Todos hemos cometido faltas.
Todos de alguna manera hemos fallado delante del Señor, pero qué bueno es tener abogado, un abogado perfecto, fiel. Podemos gastar dinero en medicamento, perder nuestra vida en abogados, poner nuestra confianza en aquel amigo. Pero el Señor dice, estoy esperando todavía que te acerques a mí de corazón. Hijitos míos, no os engañéis a vosotros mismos. Y otras versiones de la Escritura son más fuertes. Como cuando usted ve a su hijo, ¿verdad? Ay, hijo, no seas bobito, ¿verdad? Esto no se hace así. Como el Padre ve al Hijo, así también nuestro Padre eterno nos ve con ojos de amor y nos trae a su iglesia con cuerdas de amor, dice la palabra. Él no te va a dejar, ni te ha dejado en ningún momento. ¿Cuál es la tristeza que puede estar embargando tu corazón, que está opacando las maravillas del Señor? Esta iglesia había perdido la visión, estaba siendo engañada. Hermanos míos, si el enemigo quiere tocar tan siquiera la puerta, antes usted debe confiar en el Señor, cubrirse con la sangre preciosa del Señor para salvación y vida eterna. Van a llegar, el momento va a llegar y mire, venga con nosotros. Acérquese por acá. Este es el camino. Esta es la forma de hacerlo, alejados completamente del Señor. ¿Qué sucedió con estas personas ajenos a toda verdad? Un entendimiento entenebrecido, pervirtiendo, diluyendo el evangelio de Cristo, diluyéndolo. Los grandes líderes en el mundo, que es lo que están pregonando ahora, libertinaje, mis hermanos. Es difícil ver que en el liderazgo ahora político, religioso, Miss Universo y todo lo demás, están llegando personas que dejan mucho que desear. Y es deber nuestro, iglesia, mantenernos firmes en la fe, que el fundamento es Cristo, que el fundamento es el Señor. Como piedras vivas, vamos edificando, vamos siendo edificados también por esa roca eterna. Tenemos que ir edificando también nuestros hogares, edificando nuestras vidas, alimentándonos de la palabra del Señor, congregándonos, hablarles del amor de Cristo a los demás, no importando si en algún momento te despreciaron, pero si son anticristo, mis hermanos, si ya han negado completamente al Señor, si se burlan de Él, si le han rechazado totalmente, ¿qué dice la Escritura? Sacúdase, ¿verdad?, el polvo de vuestros pies y continuemos predicando el Evangelio, enseñando la doctrina de Cristo, que es la que salva, es la que edifica, es la que fortalece en el momento cuando estás solo. En el momento de la debilidad, ¿quién está contigo? No está tu padre, no está tu madre, es el Señor que está contigo. Nunca lo olvides. ¿Por qué te vas a soltar de la mano del Señor? ¿Por qué ahorita? Si Él te ama, si Él te ha amado, si Él te seguirá amando, si Él es fiel para con su iglesia. Qué difícil sería, ¿verdad?, si hubiesen, como en Estados Unidos, con matrimonios por contrato. Hoy sos mi esposa, mañana no, ¿verdad? No funcionó, pues, ni modo, terminemos esto. Imagínense que el Señor fuera así. Qué tremendo, ¿verdad? No, hoy me fallaste. Qué tremendo. Pero el Señor es fiel y es justo. Es justo. Y dice más adelante la Escritura, en 1 de Juan, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién mejor que Juan? ¿Qué está dándonos esta carta este día? ¿Quién mejor que Juan, que fue un testigo ocular de todas estas maravillas?
Él observó al Señor, él lo vio morir. Y cuando Jesucristo resucitó y se presenta delante de sus discípulos, solo uno, si de verdad es él, quiero meter mi mano en el costado, dijo, y quiero ver si él es. Solo Tomás, ¿verdad? Los demás creyeron en él. Creyeron en que esa promesa de salvación y vida eterna le iba a llegar. ¿Y qué es lo primero que dijo? Paz. ¿Por qué hoy no tenemos paz? Porque hemos olvidado las promesas del Señor. Olvidamos esa promesa que te dejó hace un buen tiempo, el día de ayer. Olvidamos esa promesa del Señor. Y el Señor nos está recordando, hijitos míos, o como dice acá, este es el mensaje que hemos oído de Él, os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros. Juan está diciendo a la iglesia de este momento, 95 años después, había observado que el amor entre unos y otros se había opacado, había menguado. Amémonos unos a otros. Si en este momento estaba ocurriendo y traigámoslos a nuestra realidad, ¿qué es lo primero que vemos en nuestra sociedad? Falta de amor al prójimo. Falta de amor a nuestros mismos familiares. Si verdaderamente estamos en el Señor y estamos en luz, nos vamos a amar unos a otros. Amar a aquel que nos hace el bien, qué fácil, ¿verdad? Pero cuando el Señor te dice, ora por esta persona, pero Señor, sí, fue la que me ha fregado todo, ¿verdad? El que me hizo grandes problemas. Y el Señor vuelve, ora por esta persona. Bueno, Señor, vamos a orar. Eso significa que hay humildad y que hemos madurado en fe y tenemos la capacidad de perdonar a nuestros hermanos que han fallado quizás contra nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? Para juzgarnos unos a otros. Debería ser lo contrario. Decirle, Cristo te ama, cometiste la falta, pero el Señor no ha dejado de amarte. Y si el Señor te ha reprendido, te ha castigado por nuestras acciones, pues siéntete gozoso, porque el Señor te está purificando. Si no, uno como padre, pues estaría cometiéndole un daño a sus hijos si es permisivo con todas las cosas. Pues de igual manera el Padre tiene que corregirnos, tiene que purificarnos, tiene que limpiarnos. Aquellos que han tenido accidentes en motocicleta, pues qué duro es, ¿verdad? Cuando ya lo están limpiando, cuando ya están en esa herida o cuando ha tenido un accidente por otra situación laboral, qué duro es llegar al hospital ahí con la cabeza agachada, ¿verdad? Todo doliente y todavía siéntese ahí. De repente ve llegar la enfermera y ya está lista ella con todo el material quirúrgico. Y uno cuando está ahí viendo esa lámpara ahí en el techo, ahí dice, Señor, perdóname por la falta que cometí. Pero si el Señor no hubiera traído esa prueba a nuestros corazones, no nos hubiésemos limpiado, no estuviéramos aquí. Mire qué bueno es el Señor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos tiene reunidos, apartados, mis hermanos, apartados de este mundo, para conocer de las maravillas del Señor, para reflejar esta luz en sus hogares. ¿Cuesta? Sí cuesta, claro que sí. Y todos hemos pasado por eso. Nadie está exento. Pero si usted se aleja del Señor, van a ser más grandes las consecuencias. Mejor acerquémonos ahora al Señor, que somos partícipes de esta gracia. Aún los ángeles quisieran probar de esta gracia. Mayor bendición tienen los que no vieron a Jesús y le creen. Mayores bendiciones. Juan lo vio, Juan escuchó, y nosotros ahora tenemos esta palabra profética, esta palabra de verdad. El universo, nuestras vidas,
ese problema, esa necesidad, es Cristo quien la gobierna. Cristo, poder y gloria. Es Jesucristo, el ungido de Dios, quien puede darte la bendición esta noche, si tú le crees. Pero si no quieres desprenderte de tu conocimiento, si no queremos desprendernos de nuestra vanagloria, el Señor no puede obrar. Y el Señor nos está diciendo, versículo 9, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. No es el hombre quien te va a limpiar, no es el pensamiento religioso, es creyendo en las maravillas del Señor. Como tú puedes ver también esas mismas maravillas que el Señor hizo con sus apóstoles, las puedes ver reflejadas esta noche o el día de mañana, cuando tú caminas en fe. Cuando uno se entrega de corazón al Señor. ¿Y qué es entregarse de corazón al Señor? Es dejarlo todo, dejar mi familia. No, es traer tu familia a Cristo, entregar tu ser al Señor, decirle: pequé contra ti, Señor, te he fallado, esta es la cadena que me atormenta, este es el problema, esta es la necesidad que me agobia, Señor. ¿Quién tiene esas palabras de poder para decir libre eres? Solo el Señor, solo su palabra te puede libertar, te puede dar salvación en esta noche. Y ese gozo se va a ir cumpliendo en tu vida, como muchos de nosotros hemos visto las maravillas del Señor. Y la vamos a seguir viendo si permanecemos en Él. Si estas palabras permanecen en nosotros. Y los frutos que daremos van a ser reflejo de que estamos en la luz, de que andamos en la luz, de que practicamos la verdad. Y cuando llegue el enemigo a tocar nuestra puerta, decirle: no, en mi corazón gobierna el Eterno. En mi corazón el que gobierna es el Señor, y toda decisión, todo lo que se vaya a construir en esta tierra, toda obra que usted vaya a hacer, es con fundamento en su palabra, es creyendo en el Señor, preguntándole a Él primeramente. ¿Cuántos errores cometimos en la vida por no preguntarle al Señor? Le preguntamos a medio mundo, a doctores, a juristas, a abogados de todo tipo, hasta delincuentes, pues. Le preguntamos a todos menos al Señor. Y esta decisión, Señor, ¿cómo hago? Y aquí, ¿qué camino es? Y el día de mañana, ¿cómo hacemos? Pero si no es hasta que ya llegamos como Juan a avanzada edad, no nos agarramos del Señor, ¿verdad? Hasta para cruzar una calle, Señor, aquí vamos, Señor. La prueba ha sido dura, pero tú estás conmigo. Un paso más de fe en el Señor, un paso más. Hoy somos congregante, pues el día de mañana estamos estudiando la palabra del Señor. Estamos pensando que todo sea para la obra y para el ministerio del Señor. Aquí hay cómo crecer, iglesia. Somos familiares, una iglesia familiar. Traiga a sus familiares más queridos y aún a los no tan queridos. Hábleles del amor de Cristo y Él va a ir también obrando en esas vidas, transformando. Que sea nuestra oración: Señor, trae más almas a tus pies. Si yo no voy a ir a evangelizar, oremos por nuestros hermanos que van a evangelizar. Esa parte de Daniel donde estaba con los leones, todavía la vemos. Pero el Señor, mire, le cierra la boca al enemigo. Se la cierra. Y quizás andas caminando en valle de sombra de muerte. No es que tú hayas ido, quizás tú andas caminando en valle de sombra de muerte por alguna circunstancia. El Señor la sabe. Él es la luz y Él te guía. Él te guía.
Y Él está pendiente de sus hijos y de la necesidad que hay en su iglesia. Esperemos fielmente en el Señor, porque Él hará maravillas este día en nuestras vidas. Como lo hizo con el pueblo de Israel, también lo hace con su iglesia. Y lo seguirá haciendo hasta ver la gloria de nuestro Señor, hasta verle cara a cara a Él. Y dice, para ir finalizando, este es el mensaje que hemos oído, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo para perdonar, sino para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo limpiará el joven su camino, sino con guardar tu palabra? ¿Cuál es la mejor forma de enseñar a nuestros hijos? Ya dejemos de buscar en Facebook cómo corregir a nuestros hijos. Es la palabra del Señor la que nos va diciendo cómo corregir a nuestros niños, cómo corregir al muchacho. Es la ley, es ese espejo. Usted se levanta y ve, aquí una arruga más, ¿verdad? Una librita más. El Señor nos va limpiando con su palabra. Si no, vea ahora dónde está y dónde lo tiene el Señor. No se preocupe si usted está pasando por grandes necesidades, falta de empleo, alguien me lo está atormentando. El Todopoderoso está con usted. El todo suficiente, mi hermano. El todo suficiente. El dueño de todo. Dueño del oro y la plata. El Señor te va a proveer primero lo espiritual y después te dará provisiones materiales. Pero si le creemos al Señor, si le seguimos a Él de corazón, no como Tomás, ¿verdad? Hasta que no vea, no creo, Señor. Yo creo que ya los gnósticos habían tocado su puerta. El gnosticismo hasta hoy en día es una fuerte corriente que le dice a usted y a mí que la única forma de salvación es a través de la razón, del pensamiento. Hermano, vaya a tal lugar, ¿verdad? Siéntese de tal forma, ponga los dedos de tal manera y medite. Cristianos gnósticos creen que van a ser salvos por medio de la razón, por medio de creer en filosofías vanas y necias, traídas desde los mismos servidores de Satanás. Este es el mensaje eterno para vida eterna. La vida eterna, la vida de Dios fue reflejada en Jesucristo y es la vida eterna, la que usted tiene y yo tenemos esta noche, para llevarla, para estar con Cristo, para iluminar a otros, para amar a nuestro prójimo. Y recordemos, cuando alguien nos falte, alguien nos falle, no es esa persona, es el enemigo queriendo meter cizaña entre nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Estar firmes en el Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando nuestro pastor general pasó a la presencia del Señor, muchos hablaron en contra, otros se retiraron, hermanos, se retiraron. Muchos servidores se fueron. Muchos hablaban en contra. Pero los hijos de Dios han permanecido fieles en la doctrina de Cristo, en la doctrina del Señor. Este templo, este lugar es bendición del Señor, pero la edificación de la iglesia es para nosotros, hermanos, como piedras vivas, ser edificadas como un templo espiritual, la esposa del Cordero. Y para cerrar, dice el Señor, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo. Un golpe tremendo al gnosticismo, que no creen en la deidad de Jesús. 100% Dios, 100% hombre. El enviado del Padre para darnos vida eterna. Y esta vida eterna es nuestro gozo y es cumplido permaneciendo en el Señor. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. Que hasta este tiempo nosotros saboreamos también tu palabra.